Imagina esta escena. Es de noche. El silencio es tan profundo que puedes escuchar tu propia respiración. Una joven corre desesperadamente por un sendero oscuro, rodeado de maleza y árboles bajos. Sus pasos son torpes. Uno de sus pies está descalzo. Tropieza, se levanta, sigue corriendo. Detrás de ella hay algo. No lo ves claramente, pero está ahí. La respiración de la joven se vuelve irregular. Mira hacia atrás y acelera. Frente a ella aparece una pendiente de tierra húmeda. Un terraplén que separa el estacionamiento de la carretera. Intenta subirlo, pero resbala. Sus manos se hunden en el barro. Vuelve a intentarlo, y esta vez lo logra. Llega a la calle Northeast Kane Drive. Las luces de los autos pasan frente a ella. Levanta los brazos, los agita con desesperación. Intenta gritar, pero los autos siguen de largo, uno tras otro. Nadie se detiene, nadie pregunta, nadie mira lo suficiente. Por un segundo, parece que lo logrará. Pero entonces, entre los arbustos, una sombra emerge, silenciosa, rápida. La alcanza, y en cuestión de segundos, la llevan de regreso hacia el interior del campus, arrastrándola. Desaparecen nuevamente en la oscuridad, como si nunca hubieran estado ahí, como si nadie hubiera visto nada, como si la noche hubiera decidido guardar el secreto. Pero lo más inquietante es esto. Si tantas personas pasaron por esa carretera esa noche, ¿cómo es posible que nadie haya visto lo que realmente ocurrió? En 1980, Barbara May Tucker tenía solo 19 años y toda una vida por delante. Alta, atlética, con cabello castaño claro y ojos marrones cálidos, era una joven extrovertida, inteligente y decidida. Quienes la conocían decían que su sonrisa iluminaba cualquier lugar. Trabajaba de día en una tienda de donas para pagar sus estudios y por las noches asistía a clases en el Mount Hood Community College, donde cursaba negocios como estudiante de segundo año. Su rutina era exigente, pero ella la llevaba con disciplina y entusiasmo. Había decidido mudarse a un complejo de apartamentos cerca del campus para facilitar su día a día. Aunque vivía sola, mantenía un fuerte lazo con su familia, especialmente con sus hermanas. Soñaba con abrir su propia tienda de artesanías. Le gustaba crear, trabajar con las manos y convertir ideas en algo tangible. Era una vida sencilla, pero llena de propósito. Bárbara siempre estaba ocupada, pero nunca se quejaba. Tenía metas claras y hacía todo lo posible por alcanzarlas. El miércoles 15 de enero de 1980 comenzó como cualquier otro día. Bárbara trabajó durante el día y al caer la tarde se dirigió al campus para su clase nocturna. Eran alrededor de las 7 de la noche. El invierno en Oregón ya había llegado. El aire era frío, el campus estaba oscuro y apenas iluminado. Estacionó su auto, tomó sus libros y comenzó a caminar hacia el edificio de clases. Era un trayecto corto y rutinario, pero esa noche algo cambió para siempre. Entre las sombras del estacionamiento y los edificios del campus, alguien estaba ahí, observando, esperando. Bárbara fue interceptada antes de llegar a la zona más iluminada. Hubo un forcejeo. Sus libros cayeron al suelo. Uno de sus zapatos quedó abandonado en el camino. Aún así, Bárbara reaccionó con fuerza. Logró liberarse por un instante y corrió desesperadamente hacia Kane Drive, una calle transitada y mejor iluminada. Su intención era clara: llegar a donde alguien pudiera verla y ayudarla. Vi a una chica correr hacia la calle. Parecía desesperada, como si estuviera tratando de escapar de algo. Agitaba los brazos, intentaba llamar la atención. Todo pasó muy rápido. Varios conductores la vieron en esos segundos críticos. Algunos recordaron que parecía estar pidiendo ayuda, pero nadie se detuvo. Ese instante no fue suficiente. Antes de que pudiera alcanzar la seguridad de la carretera, una figura salió de la oscuridad, la alcanzó y la arrastró de regreso hacia la zona boscosa del campus. Todo ocurrió en cuestión de segundos, sin que nadie entendiera realmente lo que estaba pasando, sin que nadie reaccionara a tiempo. El silencio volvió al campus, y la noche continuó, como si nada hubiera sucedido. A la mañana siguiente, el 16 de enero de 1980, alrededor de las 8 de la mañana, estudiantes que caminaban hacia sus clases notaron algo extraño entre los arbustos, cerca de un estacionamiento. Una figura yacía en el suelo. Al principio pensaron que alguien estaba descansando, pero al acercarse, entendieron la horrible realidad. Pensé que era alguien dormido,
pero cuando nos acercamos supimos que algo estaba muy mal. Nadie decía nada. Todos estábamos en shock. La policía llegó rápidamente. Acordonaron el área y comenzaron a reconstruir lo ocurrido. En el camino encontraron pistas clave: los libros de Bárbara, su zapato y otras pertenencias personales. Todo indicaba un intento desesperado de escape. Todo mostraba que ella había luchado, pero también revelaba algo más inquietante. El ataque había ocurrido en un espacio abierto, cerca de una carretera transitada, en un campus universitario, y aún así, nadie había podido detenerlo. Una joven con sueños, un camino corto hacia clase, y una noche que lo cambió todo. Porque cuando algo así ocurre en un lugar donde todos deberían estar a salvo, la pregunta es inevitable: ¿cómo pudo alguien actuar con tanta precisión y brutalidad en un espacio público, a la vista de posibles testigos? Cuando los oficiales de la policía de Gresham llegaron al campus la mañana del 16 de enero de 1980, supieron de inmediato que no se trataba de un incidente común. El cuerpo de Barbara May Tucker yacía parcialmente oculto entre arbustos bajos cerca de un estacionamiento. No estaba simplemente tirado. Presentaba señales claras de un ataque prolongado y extremadamente violento. Los peritos observaron lesiones severas en la cabeza y el rostro. Bárbara había sido golpeada repetidamente con un objeto contundente o contra el suelo lodoso, lo que provocó fracturas en el cráneo y estructuras faciales. Su rostro estaba cubierto de sangre y tierra, evidencia de una lucha intensa en el suelo. Bajo sus uñas se encontraron restos de piel y fibras, lo que demostraba que ella arañó y defendió su vida con todas sus fuerzas. Su ropa estaba rasgada y desordenada, signos evidentes de forcejeo y agresión. Lo que vimos nos decía algo muy claro. Ella no se rindió. Intentó defenderse hasta el final. Y eso nos dio pistas importantes sobre lo que ocurrió esa noche. La posición del cuerpo era clave. Estaba escondido entre la vegetación, fuera de la vista de los caminos principales. Eso indicaba que no era el lugar donde comenzó el ataque. Era un punto elegido para ocultarlo. Los técnicos fotografiaron meticulosamente la escena, la posición del cuerpo, el entorno y la distancia hasta el estacionamiento y los edificios. Recolectaron fibras y cabellos. Los investigadores se desplazaron hacia Kane Drive, la calle principal que bordea el campus. Allí descubrieron marcas en la tierra que confirmaban lo ocurrido. Alguien había sido arrastrado de regreso desde la carretera hacia la zona boscosa. La secuencia quedó clara. Bárbara logró escapar momentáneamente y corrió hacia la carretera iluminada, agitando los brazos para pedir ayuda. Varios conductores la vieron en esos segundos críticos. Parecía desesperada, alterada, con sangre y lodo en el rostro. Algunos tuvieron que frenar bruscamente para no atropellarla. Sin embargo, nadie se detuvo. Pensaron que era una broma de estudiantes, una discusión o algo sin importancia. La vi. Estaba en la orilla de la carretera. Parecía alterada, agitaba los brazos. Pensé que era una discusión, no algo típico entre jóvenes. Seguí mi camino, y al día siguiente supe lo que había pasado. Esa percepción cambió todo. Ese fue el único momento en que Bárbara pudo haber sido salvada, pero pasó desapercibido. A la 1 de la tarde, el médico forense realizó la autopsia. Determinó que la causa de muerte fue traumatismo cráneoencefálico severo por golpes repetidos. Confirmó la agresión sexual y recolectó las muestras biológicas. En 1980 no existía la tecnología para analizar ADN, pero los investigadores tomaron una decisión crucial. Guardaron cuidadosamente los hisopos basales con semen del agresor, en recipientes secos y sin contaminación. Era como preservar una verdad que aún no podían leer. En ese momento solo podíamos hacer análisis básicos, pero sabíamos que esas muestras eran valiosas. Era como guardar una verdad que aún no podíamos escuchar. La policía inició una búsqueda intensiva. Entrevistaron a cientos de estudiantes, profesores y conductores. Sin embargo, las descripciones eran vagas. No había cámaras de seguridad. La oscuridad y las limitaciones tecnológicas de 1980 jugaron en contra. Solo pudieron determinar el tipo de sangre del sospechoso, pero eso no era suficiente para identificarlo. Para finales de 1980 no hubo arrestos. No había un sospechoso claro. Solo evidencia guardada en silencio. El caso comenzó a enfriarse. Pero no desapareció. Porque dentro de esa caja de evidencia había algo esperando. Algo que en ese momento parecía inútil, pero que en el futuro podría cambiarlo todo.
y la pregunta que quedaba flotando era inevitable. Si todas las pruebas estaban ahí desde el principio, ¿qué era lo único que faltaba para finalmente descubrir quién estuvo detrás de esa noche? El caso de Barbara May Tucker no se cerró, pero tampoco avanzaba. Entre 1981 y 1990 quedó atrapado en un punto muerto, sin respuestas, sin sospechosos claros, sin tecnología suficiente. Los investigadores tenían algo importante: los hisopados con fluidos del agresor recolectados durante la autopsia de 1980. En esa época solo podían determinar el tipo de sangre. Eso ayudaba a descartar a algunas personas, pero no a señalar a nadie específico. Era como tener una pista, sin poder interpretarla. Sabíamos que el caso tenía potencial, pero la tecnología simplemente no estaba a la altura. Era frustrante, porque sentías que la respuesta estaba ahí, pero no podías alcanzarla. Con el paso del tiempo, los recursos se enfocaron en nuevos casos. El expediente de Bárbara quedó archivado, no olvidado, pero sí en espera. En 1990 se intentó reactivar el caso. Los detectives revisaron testimonios antiguos y volvieron a hablar de lo que varios testigos habían visto en Kane Drive. Un hombre joven, complexión atlética, cabello posiblemente rojizo y una forma de caminar confiada, casi arrogante. Pero la descripción era demasiado vaga, no llevó a ninguna detención, y el caso volvió al silencio. Durante los años 90 ocurrió algo que cambiaría todo, aunque nadie lo notó en ese momento. Las pruebas biológicas se conservaron correctamente, sin contaminar y sin degradarse. Ese detalle sería el más importante de toda la investigación, porque mientras el caso parecía detenido, la ciencia avanzaba. El ADN comenzó a utilizarse en investigaciones criminales. Se desarrollaron técnicas más precisas y en 1998 se creó CODIS, la base de datos nacional de perfiles genéticos. Los detectives entendieron que lo que tenían guardado ya no era solo evidencia, era una identidad esperando ser revelada. En el año 2000 tomaron una decisión clave: enviar las muestras al Laboratorio Estatal de Oregón. Después de 20 años, la evidencia finalmente fue analizada. El resultado fue claro: se obtuvo un perfil genético completo del agresor. Por primera vez, el responsable tenía una huella única. Sin embargo, cuando ese perfil fue ingresado en CODIS, no hubo coincidencia. Nada. El responsable no estaba en la base de datos. Fue un momento agridulce. Teníamos el ADN, teníamos la herramienta, pero no teníamos a la persona. Era como estar a un paso y al mismo tiempo muy lejos. Durante años el perfil permaneció en el sistema, silencioso, esperando. Hasta que en 2018 todo cambió nuevamente. Un nuevo detective, Aaron Tornage, asumió el caso. Para él no era solo un expediente, era una misión. Revisó cada detalle, cada prueba, cada documento. Pero también miró hacia adelante. Sabía que la tecnología había evolucionado y decidió ir más allá de los métodos tradicionales. En 2021, Tornage tomó una decisión audaz: utilizar genealogía genética investigativa junto con Parabon Nanolabs. En lugar de buscar al sospechoso directamente, buscarían a su familia. Los científicos analizaron la muestra y predijeron rasgos físicos: cabello pelirrojo con alta probabilidad. A partir de ahí construyeron un árbol genealógico generación tras generación, hasta que llegaron a la familia Plimpton. Los investigadores redujeron la lista filtrando por ubicación, edad y características físicas. Todo apuntaba a un solo nombre: Robert Arthur Plimpton. Vivía muy cerca del campus en 1980, coincidía con la descripción de los testigos y con los rasgos genéticos. Solo faltaba confirmar. Los detectives lo vigilaron discretamente, esperaron el momento adecuado, hasta que ocurrió algo simple y cotidiano. Lo vieron tirar un chicle en la calle. En cuanto se alejó, lo recogieron y lo enviaron al laboratorio. La comparación con el preservado desde 1980 fue definitiva. Coincidencia total. Después de 41 años, la evidencia finalmente señalaba a una persona. El 8 de junio de 2021, Robert Arthur Plimpton fue arrestado cerca de su casa, sin advertencia y sin posibilidad de escapar. Fue un momento que esperamos por décadas. Todo ese tiempo, toda esa espera, finalmente tuvo sentido. La evidencia no dejó ninguna duda. Para él fue una sorpresa. Había vivido toda su vida en la misma zona, pensando que el caso había quedado atrás. Pero el tiempo no olvidó, y la ciencia tampoco. Ahora, después de más de 4 décadas, la verdad tenía nombre. Pero aún quedaba lo más importante: el juicio, la confrontación, la verdad frente a todos. Porque descubrir al responsable es solo una parte del camino.
La verdadera pregunta ahora era, ¿qué ocurriría cuando finalmente tuviera que enfrentar todo lo que había permanecido oculto durante tantos años? Después de su arresto, Robert Arthur Plimpton fue acusado de asesinato en primer grado, secuestro y agresión sexual. No se le concedió fianza. El hombre que había vivido en libertad durante 41 años, a solo unos kilómetros del lugar del crimen, ahora tenía que responder por lo que había hecho aquella noche de enero de 1980. Al revisar su historial, los investigadores confirmaron algo inquietante. En 1997, Plimpton había sido arrestado en Portland por un ataque similar, intento de sodomía y agresión a una mujer. La víctima fue encontrada llorando y herida en un lugar apartado. Aunque el caso fue desestimado por falta de evidencia suficiente en ese momento, la similitud con el ataque a Bárbara era evidente. Una señal que no pudo conectarse hasta que el ADN lo cambió todo. Cuando miras todo en conjunto, entiendes que no fue un hecho aislado. Había señales antes, pero no había forma de unirlas en ese momento. La familia de Bárbara no llegó a ver este momento completo. Sus padres habían fallecido años antes. Su madre, Louise, en 1995, sin obtener respuestas. Sin embargo, Louise nunca dejó de luchar. Documentaba cada pista, escribía cartas, guardaba recortes y presionaba a la policía constantemente. Esa persistencia familiar mantuvo el caso vivo durante décadas. El juicio comenzó en febrero de 2024, más de 44 años después del crimen. Se trató de un juicio sin jurado. Por primera vez, toda la evidencia recolectada en 1980 se presentó públicamente. Fotografías de la escena, los libros y el zapato esparcidos, las marcas de arrastre en Cane Drive y, sobre todo, el ADN irrefutable. Plimpton se declaró no culpable. Su defensa cuestionó la cadena de custodia del ADN y la fiabilidad de los testimonios antiguos. Argumentaron que el paso del tiempo había debilitado el caso. Pero la fiscalía presentó una reconstrucción clara y demoledora. Todo comenzó esa noche del 15 de enero de 1980. Bárbara caminaba hacia su clase nocturna en el Mount Hood Community College. En un punto oscuro del campus fue interceptada. Hubo un forcejeo. Sus libros cayeron. Perdió un zapato. Logró escapar y corrió desesperada hacia Cane Drive, agitando los brazos para pedir ayuda. Varios conductores la vieron, pero nadie se detuvo. Desde la oscuridad, Plimpton reapareció, la alcanzó y la arrastró de regreso a la zona boscosa. Allí terminó todo. A la mañana siguiente, su cuerpo fue encontrado. Lo más impactante fue ver cómo todo encajaba. Las piezas siempre estuvieron ahí, solo necesitábamos el elemento que las conectara. Ese elemento fue el ADN. La coincidencia exacta entre el semen preservado en 1980 y el chicle desechado por Plimpton en 2021 resultó irrefutable. La fiscalía también destacó que no existía ninguna relación previa entre Bárbara y su agresor. Fue un ataque al azar. Un encuentro casual que terminó en tragedia. El 15 de marzo de 2024, la jueza Amy Baggio dictó el veredicto. Culpable de un cargo de asesinato en primer grado y 4 cargos de asesinato en segundo grado, bajo diferentes teorías legales. El 4 de octubre de 2024, la jueza Kelly Sky dictó la sentencia. Cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de cumplir un mínimo de 40 años. Debido a que Plimpton tenía solo 16 años en el momento del crimen, las leyes de la época de 1980 limitaron la sentencia, pero el juez consideró la brutalidad del ataque y la larga espera de la familia. Plimpton no fue condenado por violación o abuso sexual. El sistema legal requiere probar que la agresión ocurrió mientras la víctima estaba aún viva para condenar por esos delitos específicos bajo las leyes de 1980 aplicables al caso. Los fiscales no pudieron demostrar, más allá de toda duda razonable, el momento exacto de la agresión. La jueza dictaminó que aunque ocurrió, no había pruebas suficientes para asegurar que Bárbara seguía con vida en ese instante preciso. Esperamos toda una vida para este momento. No es el final que imaginamos, pero finalmente sabemos la verdad. Y eso es algo que nadie nos puede quitar. Este caso dejó muchas lecciones sobre la importancia de preservar la evidencia, sobre el valor de la persistencia familiar y sobre el poder de la ciencia moderna. Pero también dejó una advertencia dolorosa, porque esa noche de 1980 hubo personas que vieron a una joven corriendo desesperada por Cane Drive, personas que sintieron que algo no estaba bien y decidieron seguir su camino. Hoy, la historia de Bárbara May Tucker ya no es un expediente frío, es un caso resuelto. Un recordatorio de que incluso los detalles más pequeños pueden cambiarlo todo.
Y al final, queda una reflexión inevitable. Si alguien se hubiera detenido esa noche, ¿habría cambiado el destino de toda esta historia?